Santiago capítulo 1, verso 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hola, bendiciones para todos, bienvenidos a Amor por la Palabra. La última vez dijimos que Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Eso está en el versículo 18. Algo que tenemos que recordar es que todos los que ahora somos creyentes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Santiago nos está diciendo que el Señor, de su voluntad, no fue que nosotros quisimos nacer, no. Él nos hizo nacer. Y esto está hablando del nacimiento espiritual, del nuevo nacimiento. Nos hizo nacer, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Ahora, Santiago nos dice que oír es información, pero obedecer es transformación. Hay una diferencia muy grande entre estas dos cosas. Lo que distingue a un verdadero creyente no es que escuche la palabra, sino que la obedezca. Y a eso estamos llamados, a obedecer la palabra del Señor. Y eso es lo que nosotros en realidad nos hace verdaderos creyentes y nos hace sabios y nos hace prudentes. Jesús en cierta ocasión, enseñando a la gente, dijo, todo aquel que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. No es oír, es hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Entonces, ¿dónde comienza todo esto? Santiago lo comienza en el versículo 19, cuando dice, pero por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Estas tres cosas tenemos que tenerlas en cuenta. Lo primero, ser prontos para oír, y esto habla de la disposición de nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios, para escuchar a Dios a través de su palabra. Nos convertimos, nacemos de nuevo, entonces vamos a la iglesia, oímos la palabra de Dios, empezamos a escuchar y a aprender, tenemos la disposición de hacer esto, de oír, de escuchar, de aprender. De hecho, esto habla de tener también un espíritu enseñable. Ahora, lo segundo es que yo debo ser tardo para hablar, pronto para oír, tardo para hablar. A veces queremos hablar rápidamente, hay gente que tiene esa tendencia a hablar rápidamente, a responder rápidamente a todo, como era Pedro, no sé si recuerdan a Pedro, pero Pedro siempre estaba respondiendo rápidamente, Señor, yo iré contigo a la cruz, Señor, yo no te negaré, y siempre quedaba mal. Cuando somos muy prontos para hablar, quedamos mal. A veces de esa misma manera queremos pronto ya salir a predicar la palabra sin saber, sin conocer, sin habernos sentado primero a escuchar y aprender lo que la palabra de Dios dice. Entonces, no podemos hacer esas dos cosas. Ahora, esto se aplica también a la vida común, a la vida familiar, a la vida en el trabajo, en cualquier área se aplica. Debemos ser prontos para escuchar a las personas que tenemos a nuestro alrededor lo que nos quieren decir, los hijos escuchar a los padres escuchar a sus hijos, por supuesto, entre esposos escucharse en el uno al otro. A veces hay cosas que no queremos oír, ¿no? Pero es necesario escucharlas, las reprensiones, las correcciones, las confrontaciones incluso, y nos hacen crecer muchísimo cuando tenemos la disposición de oír, de callar y oír. Ahora, cuando nosotros no disciplinamos estas cosas en nuestra vida, entonces va a ser muy difícil que nosotros podamos ser tardos para airarnos, porque nos vamos a enojar con facilidad. Proverbios 14:17 dice que el que fácilmente se enoja hará locuras. Esta es otra área, podríamos decir, que debemos sujetar nosotros en nuestra vida. Recién nos hemos convertido al Señor. Normalmente cuando empezamos a oír la palabra de Dios, a veces somos confrontados muchísimos con ella en áreas de nuestra vida que están mal, están desajustadas. Obviamente, pues si venimos del pecado, o sea, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pues estamos mal. Entonces vamos a ser confrontados con la palabra y esto puede provocarnos a ira. ¿Y sabes qué es lo primero que pasa cuando uno está enojado? Uno quiere actuar bajo ese enojo y siempre que actuamos bajo ese enojo, dice Santiago en el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Siempre que actuamos allí en ese momento de enojo y de ira, entonces nos equivocamos. Decimos lo que no teníamos que decir, hacemos lo que no teníamos que hacer y después estamos muy arrepentidos. Entonces, esto es lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué más
nos recomienda Santiago hacer. Dice el versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces ahora tenemos que desechar. ¿Qué vamos a desechar? Lo primero que tenemos que desechar es la inmundicia, y esto habla de los deseos impuros que hay en nuestra vida. Desecharlos completamente. Pablo dice que estas cosas debemos de hacerlas morir en nosotros. Aquí Santiago nos dice, desechemos todo esto, pero también debemos desechar la malicia, que es deseo e intención malignas en nuestro corazón. Esto, la malicia, la inmundicia, ¿qué es lo que hace? Esto incapacita, nos incapacita a nosotros para recibir la palabra con mansedumbre y le quita la eficacia a la palabra para transformar nuestra vida. Por eso esto es un paso que no podemos saltarnos. Primero tenemos que desechar todas estas cosas para que así la palabra sea eficaz en nosotros. O sea, lo que quiere decir que tenemos que recibir la palabra con humildad en nuestro corazón. Cuando nosotros somos humildes, recibimos la palabra y sabemos que esa palabra es para nosotros y la aplicamos a nosotros. Pero cuando somos orgullosos o arrogantes, oímos la palabra, recibimos la palabra, pero pensamos que es para el hermano que está al lado, que está sentado al lado, o es para mi esposa. Esta palabra está perfecta para mis hijos, para mi suegra, para toda la gente, pero menos para nosotros. ¿Y por qué pasa eso? Sencillamente porque nosotros no hemos desechado todas estas cosas en nuestra vida y no podemos recibir la palabra con humildad. Ahora el verso 22, que fue donde comencé, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay dos clases de creyentes. El oidor simplemente oye, le gusta oír, le encanta escuchar, puede estar escuchando sermones todo el día, les gusta escuchar la música cristiana. Usted lo puede identificar porque tal vez es un cristiano que tiene stickers pegados en su carro, ¿sí? Que dicen todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Lo que publican en sus redes sociales también es alusivo a Dios, siempre tiene un mensaje, siempre, de hecho, cuando usted habla con él, conoce toda la jerga religiosa, Dios te bendiga, aleluya, gloria a Dios, tiene todas estas características de un creyente. Parece que es un creyente hacedor de la palabra, pero en realidad es un buen oidor, solamente eso, un buen oidor y nada más. Ahora nada más, escucha ahora. Cuando nosotros memorizamos sin entender, entonces nos volvemos oidores. Ahora, cuando estudiamos para aplicar la palabra a otros, nos volvemos fariseos. Y conocer la palabra sin aplicarla a mi propia vida, eso me hace responsable delante de Dios por aquellas cosas que en mi vida aún no han cambiado, sabiendo o conociendo la verdad de Dios. Eso hace, o sea, de hecho, voy a ir un poco más allá. Hay muchos predicadores que solo son oidores. Y eso le pasaba a los fariseos. Jesús en Mateo capítulo 23, en este famoso sermón, desde el versículo 1, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, se la sabían bien, todo lo que Moisés había enseñado. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Eso es un oidor. Un oidor, de hecho, te está enseñando a ti a hacer algo que él no hace. Y ese oidor en ocasiones está juzgando el pecado en otros que él mismo comete. Eso es un oidor. Y Santiago dice en el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Entonces, esa característica de estas personas, de estos creyentes son que, mira, están en la iglesia, oyen el sermón, son cristianos, saludan a todos, se visten como cristianos,
¿sí? O sea, y postean todos estos versos bíblicos y todas estas cosas que ya mencioné, pero cuando se van de la iglesia y comienza la semana, se olvidan de su fe. Se olvidan que son creyentes. Su hablar, su actuar, sus actitudes son completamente seculares. De hecho, en fin de año no te es extraño verlos tomando licor, verlos bailando como cualquier persona en el mundo. Así es un oidor de la palabra, no la aplica a él, esa palabra no lo transforma, esa palabra no lo cambia, es un oidor simplemente, se olvida fácilmente de quién es en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo es el hacedor? Santiago versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuál es la diferencia? Que el hacedor, él mira atentamente. ¿Qué significa eso? Que él medita en esa palabra, que él profundiza en esa palabra. Ahora, dice que persevera en ella. Esto significa que está tratando constantemente de vivir de acuerdo a esta palabra. Él coge su vida y la ajusta a lo que la palabra de Dios dice. No hace lo contrario que hacen los oidores. Ajustan la palabra a sus propias vidas, como les convenga más la palabra. No. Este hacedor, él se somete a la palabra. Él es una persona que medita y hace lo que la palabra de Dios dice que debe hacer. No es un oidor olvidadizo, es un hacedor de ella. Por eso será bienaventurado en lo que haga. Ahora escucha. Creer en la palabra simplemente no es suficiente. Santiago en el capítulo 2, verso 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. No podemos ser oidores, sino hacedores. Y finalizo diciéndote esto. La Biblia, ¿la crees o la vives?